saber cómo interpretar ese libro. Es un libro muy difícil de interpretar. Muchas gracias. Se me ha olvidado. Es un libro difícil de interpretar. Es un libro que muchas veces uno tiene un sabor como agridulce, como lo dice el libro, pero vamos a tratar de buscar de ese texto. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué le dijo ese texto para la primera audiencia? Pero también qué nos dice a nosotros en este tiempo. Entonces, vamos a iniciar orando y me gustaría entonces escucharle un poquito de algunas preguntas que tengo para ustedes. Señor, yo te doy muchas gracias, Padre, porque, Señor, tú has sido bueno, porque tu inmensa misericordia nos has traído hasta aquí. Señor, reconocemos que tú eres nuestro Dios, reconocemos, Señor, que tú nos has ayudado y reconocemos, Señor, que hemos probado de tu bondad, de tu misericordia. Señor, y yo te doy muchas gracias, Padre, la gloria, por cada uno de mis hermanos que se unen aquí para escudriñar tu palabra, para entender un poco más quién eres tú, Señor, para entender, Señor, tus propósitos para con nosotros, de entender, Señor, lo que tú le dijiste a tu iglesia a través de este libro y qué nos dice a nosotros. Señor, yo te pido que tú abras nuestra mente, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, y que podamos ser hombres y mujeres que se dejan guiar de tu Espíritu Santo, que podamos ser guiados, Señor, para ver, Señor, y descubrir con humildad, Señor, lo que este libro quiere decirnos a nosotros, lo que tú has preparado para nosotros. Señor, que ese tiempo de clase, esa hora, Señor, esas 2 horas sean de mucha bendición para nosotros, que nos haga reflexionar, que tú nos ayudes, Señor, realmente a comprometernos contigo, Señor, de conocerte aún más, para darte a conocer aún mejor, Señor, para amar, Señor, a otras personas de la forma en que tú, Señor, las ama, de la forma en que tú nos amas, Señor. Yo te pido, Señor, que tú abras nuestro entendimiento y pido que tu sabiduría de lo alto venga sobre nosotros, Señor. Y Padre, que todo lo que hablemos cada día sea de bendición para nosotros, para nuestro ministerio, Señor, y que al final del día podamos decir, Señor, no a nosotros, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea toda la gloria. Toda la gloria, Señor, es para ti, toda la alabanza, no es para nosotros. Nada de esto, Señor, lo hacemos para gloria de nosotros, sino para conocerte a ti. Yo te pido, Señor, que nos bendigas. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, bienvenidos los que se están conectando. Y el curso es el módulo Cómo predicar el libro de Apocalipsis. Yo voy a estar intentando mirar también otros textos apocalípticos de Mateo, de Pedro, pero al final sí hay tiempo. Pero quiero específicamente dedicar el curso, el módulo a este libro. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un poquito aquí de qué está escrito. ¿Cómo lees? Es la primera pregunta. ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Y esa pregunta, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? Es algo que Jesús le dice. En Lucas 10, Jesús le dice, en Lucas 10:25, le dice, viene un intérprete de la ley
Se levanta este hombre y le dice para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Dos preguntas importantísimas en la interpretación. ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? ¿Y qué le dijo él? ¿Cómo le responde él? ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Y dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Acá el intérprete de la ley ha respondido bien, ¿cierto? Entonces, y le dijo Jesús, le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? El intérprete de la ley estaba preguntando, ¿quién era su prójimo? Y Jesús le cuenta entonces una parábola, ¿cierto? Bien conocida. Pero lo más importante acá entonces, ¿cómo era que estaba leyendo? El intérprete de la ley, el doctor de la ley, ¿cómo estaba leyendo ese prójimo? Para él, ¿quién era ese prójimo? Pero algo curioso es que, ¿qué está escrito? Y para ellos, que hablaban hebreo y leían hebreo, sabían, pues resulta que la misma palabra, esa palabra rea, esa palabra rea significa prójimo, pero ustedes saben que las palabras tienen su significado en la oración, en su contexto. Lo primero, si yo digo aquí, yo quiero que piensen algo. Voy a decir hoja. ¿Qué pensaste? Árbol, papel, Una hoja de un árbol, ¿qué más? menos de papel. Una hoja de papel, ¿qué más? Cuaderno. Una hoja de cuaderno, ¿qué más? Una hoja de un libro. Una hoja de un libro. Jorge, ¿qué dicen? También Una pensé en hoja, estudios. mm, Se te corta. ¿Una hoja de qué? mm, Y acá en Colombia podemos decir una hoja de cegueta. De hoja tiene tales significados distintos, ¿cierto? Pero que entonces tú no puedes decir, si yo estoy hablando, pásame esa hoja. ¿Cuál hoja? Pero si estamos en una parte donde se está trabajando con una cegueta, pásame esa hoja. La persona va a entender, ¿cierto? Porque las palabras tienen sentido en su contexto. Si yo le digo en la jardinería algo, qué hoja tan bonita, ¿qué va a pensar esta persona? Que es una hoja de papel, ¿no? De un árbol, de una rama, de un árbol. ¿cierto? Las palabras tienen significado en su contexto. Y por eso Jesús le pregunta, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? Y esa palabra en hebreo, rea, esa palabra también significa enemigo. Si usted va y mira esa palabra en Levítico 19:18, se habla del prójimo. ¿Quién es el prójimo?
pero también allí se habla de que él debería acoger también al enemigo. Todo Levítico 19 nos habla del amor a los que están en el pueblo de Israel, pero también a los que venían, y algunos entonces los consideraban como el enemigo. Y por eso Jesús le dice que está escrito, ¿cómo lees? Pero el hombre había interpretado para sí que el prójimo solamente era su pueblo. Mi prójimo, el que está conmigo, el que es como yo, pero no mi enemigo. Y allí entonces, por eso Jesús le cuenta una historia, que se habla sobre esa persona que ellos no tenían contacto y prácticamente estaban peleados, era su enemigo. Y por eso Jesús le pregunta, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? Y no quiero ahondar mucho ahí, y esa es la pregunta para el día de hoy. ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? ¿Cómo vamos a responder al Señor? ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Y tal vez esa es la pregunta que el Señor nos vaya a hacer, ¿cierto? ¿Qué estaba escrito? ¿Cómo leíste? ¿Qué enseñaste? Y por eso estamos nosotros hoy acá, para que esa palabra del Señor nos retumbe una y otra vez. ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Y es nuestra responsabilidad entonces interpretar bien. No como yo pienso que es, ¿cierto? Como el doctor de la ley. Mi prójimo es uno de Israel. Mi prójimo es el que va al templo. Mi prójimo es el que está en Jerusalén. El prójimo de ellos eran los que adoraban en el otro lugar, en el otro templo samaritano, los que tenían el Pentateuco. Ese era su prójimo. Pero él había decidido que su prójimo era solamente el pueblo de Israel. Entonces, esa es la pregunta que el Señor quiere traernos hoy con ese libro de Apocalipsis, que está escrito, ¿cómo lees? Y me gustaría entonces unas preguntitas que yo tengo aquí preparado para que hablemos un poco alrededor de eso, ¿cierto? Y lo primero que yo quiero que pensemos y que ustedes, bueno, hablemos todos, ¿cierto? ¿Qué está escrito en ese libro y cómo lo leemos? Esa es la primera pregunta. ¿Qué sabes sobre el Apocalipsis? ¿Quién te lo enseñó? ¿Y cuáles son tus expectativas para este módulo? A mí me gustaría que habláramos sobre esas cuatro preguntitas. No sé si alguien se anima. Yo no me he presentado porque supongo que todos me conocen, ¿cierto? Ok, Vilma. ¡Qué bendiciones! Buenas noches, Vilma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a Dios, muy bien. Eh, eh, bueno, yo en realidad, ¿qué sé del Apocalipsis? Muy poco, la verdad. Es un libro al que le tengo miedo. eh, ¿De quién lo he aprendido? Pues he escuchado y tal vez ese es el problema y por eso estoy acá y por eso trato de buscar quién me enseñe, de quién aprender y después tener criterio propio también de ir a la escritura, pero con sinceridad yo soy bien honesta y te digo, yo del Apocalipsis sé poco, no me gusta el libro, he escuchado
eh, cosas que más bien a uno lo meten en miedo con ese libro y es un libro del que siempre he escuchado solo catástrofes, que va a venir esto, que va a venir el otro. Entonces y cuando lo he intentado leer, mi mente es traicionera y yo sueño con cosas feas. Entonces yo evito el apocalipsis, lo evito lo más que puedo, pero creo que de esta no me voy a salvar, así que no sé, no, ¿qué les puedo compartir? No sé mucho, tengo miedo, entonces vamos a aprender, vamos a ver qué me enseñan. Excelente, Viva. No, muchas gracias por tu honestidad y de verdad que no solamente tú, ¿cierto? Sino mucha gente tiene la misma postura y mucha gente le tiene miedo, mucha gente solamente ha escuchado y mucha gente ha visto lo que tenemos en las películas, ¿cierto? Yo estaba ahorita viendo para ver si colocaba alguna de esas películas y aparecen todísimas, aparecen, es hora y 20, hora y 30, ya no aparecen los cortometrajes, sino mucha. Entonces, muy curioso, muy curioso. Entonces, muchas gracias. Vamos entonces con Silvia, después con Carlos y Jonathan. Bueno, yo del Apocalipsis sé de memoria muchos textos, lo he leído muchas veces, no entiendo casi nada, no tengo mucho conocimiento, no lo entiendo bien. Mis expectativas son muy grandes porque quiero terminar este módulo sabiéndolo todo. Bueno, ahí sí estoy yo, mejor dicho, aquí, porque me dices sabiéndolo todo. Bueno, todo no lo vamos a saber, ¿cierto? Difícil, difícil, pero sí vamos a intentar a dar algunas pautas hermenéuticas y también cómo predicarlo. ¿Listo? Entonces, yo como que mi deseo prácticamente cuando yo enseño es como que darle un dulce a la persona y ese dulce que desee que cuando se lo coma lo saboree, lo anhele, ¿cierto? Y diga, uy, ¿qué es esto? Y como dice Apocalipsis, pero no solamente que lo disfrutes, sino que empieces a... Gracias, hermano. Una de las virtudes que tiene el Apocalipsis y tomando en consideración la parte escatológica, que creo que es fundamental dentro de todo esto, eh, es entender lo que muchas veces el libro de Apocalipsis, comprender que su literatura judío, tomando en consideración que básicamente Apocalipsis es la continuación de muchas cosas que Daniel eh, describe, ¿no? Y el transcurso de tiempo de Daniel a Apocalipsis han aproximadamente más de 500 años, pero sé que hay libros apócrifos como el libro de Enoch, que también tiene similitudes, aunque con un perfil totalmente diferente, ni mucho menos cristocéntrico, pero sí tomar en consideración que dentro del entorno de la literatura judía ya habían conceptualizaciones apocalípticas, pero básicamente lo que el pastor Luis Fernando menciona es la esencia de poder darle una trascendencia a lo que el mensaje de Juan representa para nosotros al día de hoy y en ese momento. Entonces, creo fundamentalmente que el libro de Apocalipsis para mí es muy amplio, demasiado trascendental, aunque por momentos no tan relevante, tomando en consideración el punto relevante en el aspecto futuro, en la esperanza de Dios para con la humanidad, pero sí es agradable poder conocer a mayor profundidad el libro de Apocalipsis. Gracias, hermano. Amén, pastor. Bueno, muchas gracias. Buenas Y noches. vamos entonces con Bueno, Jonathan. creo que para mí Apocalipsis, bueno, desde que soy niño, ha sido un libro que históricamente y por las corrientes de pensamientos le han puesto como esa tonada de miedo o de último tiempo, obviamente.
Y bueno, hablaba usted de algunos videos y bueno, todo eso del cristianismo, muy índoles de causar temor, pero no con una aventura de decir como este diplomado quizá, cómo predicar el Apocalipsis. Entonces, para mí estaría bueno aprender un poquito más. Lo que sé, bueno, un libro que habla mucho de escatología, de los últimos tiempos, es muy simbólico. Y bueno, está bueno quizás darse la oportunidad y la aventura de disfrutar cómo predicar esto, simplemente para comunicar bien la palabra del Señor ante tanto desastre que hay hoy en día. Entonces, para mí sería básicamente esa es mi expectativa, aprenderlo bien y disfrutar de este aprendizaje que dentro de todo Ok, suma y muchas ayuda, gracias, que muchas dentro de todo gracias. suma y ayuda a Desde que uno crezca. pequeñito estabas con el Apocalipsis, imagínate, y escuchando las prédicas apocalípticas. El caballo, No le los tienes miedo jinetes. al Apocalipsis. Pastor, Luis, Es- sí, Pastor Luis, espérame un segundito acá. ok, Bueno, vas a participar de una vez. sí. Ok, Si bueno. no hay otro turno, no es que yo sea un máster en Apocalipsis, pero me encanta leer el libro, me encanta estudiarlo, porque el libro de Apocalipsis yo lo veo desde otro punto de vista. Es un libro de mucha importancia para la iglesia, de mucha relevancia, de mucha esperanza. Desde mi punto de vista, cualquiera puede diferir de mí, seguimos siendo amigos. Pero el libro de Apocalipsis no es para meter miedo, es un libro de esperanza y de victoria, pues narra la victoria sobre el mal en definitivo. Y está compuesto, sí, de cosas un poco aterradoras, pero la esperanza a que yo me refiero es que, de acuerdo al contexto, al cuerpo del libro, esos asuntos no son para la iglesia. Y vemos la última vez que se menciona la palabra iglesia en el capítulo 3, verso 16, y a la que se refieren los hermanos, y vuelve a aparecer la palabra iglesia en el capítulo 22 y verso 16, lo que implica que en todo el desarrollo de todas esas cosas, la iglesia no va a tener participación, la iglesia se habrá ido. Y el contenido básico que Jesús le revela a Juan para que son tres cosas. Y las que han de ser, nosotros no vamos a estar aquí. Vamos a ver algunas que otras, vamos a participar de algunas que son, pero la esperanza que da el libro de Apocalipsis es que en desarrollo de toda esta catástrofe, la iglesia no va a estar participando de ella. Es lo que yo entiendo y lo que Ok, pienso. perfecto. Acá tenemos entonces un concepto que es del rapto, ¿cierto? Vamos a mirar a ver si ese concepto del rapto está en Apocalipsis o qué es lo que realmente tenemos en Apocalipsis sobre eso. Y cómo se debería interpretar lo que dice Pablo, ¿cierto? En Tesalonicenses, en primera. Entonces vamos a ir por partes, pero acá hay una parte interesante, ¿cierto? Y definitivamente eso es lo que nos han dicho siempre, el rapto, el rapto, el rapto. Creo que iba Tania, Andrés y Ali. Buenas noches. Sí, yo también, o sea, hace muchos años, ¿no? Cuando era pequeña, a mi papá le regalaron una Biblia. Entonces yo empecé a leer las historias y me encontré con Apocalipsis y cuando era niña no le entendía nada. Decía, eh, bueno, este es un libro que no le entiendo. Trataba de hacer dibujos, trataba de hacer todo, pero nada. Pero con el tiempo me fue gustando y fui investigando bastante sobre el Apocalipsis y me encanta el libro, me encanta. Eh, es un libro de profecía, ¿no? Tiene 7 iglesias, las siete, eh, las 7 copas, es un número 7, ¿no? Y después viene
es una historia, ¿no? Que se abre con los 7 sellos y cada sello se abre y cada roño, los ángeles, todo, ¿no? Y también viene, sí, la parte que se supone que es el rapto, donde todos esperamos al final de todo cielos nuevos y cielos nuevos. También he escuchado bastante de un pastor Darío, un pastor chileno que hacía escatología netamente con él y tomaba apuntes. Yo es muy bonito, me encanta y me gustaría aprender más sobre este libro. Amén, Qué pastor. bueno, qué bueno, muchas gracias, Tania. Has dicho algo importantísimo y es de la restauración, ¿cierto? Entonces vamos a ir hablando un poquito más allí. Andrés, Muy buenas noches a todos, queridos hermanos. Qué gusto estar acá. Y bueno, particularmente para mí Apocalipsis, bueno, creo que esto para mí ha sido motivo de durante mucho tiempo porque Apocalipsis es un libro el cual yo aprendí después de que recibí a Cristo en el corazón y me daba mucho temor el predicarlo porque yo veía Apocalipsis 22, creo que el versículo 19, donde dice, si quitan una palabra de este libro de profecía, no tendrán lugar en el reino de los cielos. Eso a mí me daba miedo. Yo decía, Dios mío, esto no lo puede predicar cualquiera. Hay que realmente verlo, prepararlo, estar muy bien iluminado por el Espíritu Santo para poderlo pues predicar y, pues aprender obviamente y tenerlo en el corazón. Digamos que yo de Apocalipsis, lo que he podido leer, un libro de esperanza, básicamente es la esperanza, a pesar de los eventos, a pesar de pronto de la tragedia que pueda de pronto relatarse, finalmente es un libro de esperanza porque sabemos que el Señor tiene la victoria, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y eso lo veo así como esa esperanza que tenemos los hijos de Dios para esos eventuales hechos. Y pues también con mucha expectativa porque sé en este momento las diferentes posturas teológicas que hay sobre el tema de los eventos futuros, ¿no? El posmilenialismo, el premilenialismo, todas estas, digamos, posiciones en las cuales pues nosotros debemos conocer y pues obviamente también creo que de alguna manera con humildad adoptar una postura y pues obviamente también poder enseñar a los hermanos y tener en común pues como esas posiciones también, que sé que pueden haber muchas. Esa es mi expectativa con el curso, con este, particularmente con este estudio del Apocalipsis y pues con muchas ganas de escucharlos, aprender mucho, mucho de cada uno de ustedes. bueno, muchas gracias por hablar de eso, las posturas, ¿cierto? ¿Y quién es el post, quién es el amelianalista y bueno, todo esto de las posturas y cómo se interpretan? Es interesante, pero yo no me voy a enfocar en eso. Ali, Hola, ¿cómo están mis hermanos? Bendiciones. ¿Qué sé sobre Apocalipsis? Bueno, yo pienso en Apocalipsis en dos cosas. La primera es en la segunda venida de Jesucristo y lo segundo es la destrucción definitiva del mal. Cuando nosotros pensamos en la Nueva Jerusalén, en todo esto, es lo que puedo pensar del Apocalipsis. Y, y la verdad es que cuando veo la tercera pregunta, es ¿quién te lo enseñó? Yo estoy así algo como Vilma, ¿no? La hermana Vilma, porque sí, le he tenido mucho respeto al Apocalipsis, porque he visto muchas personas que han profundizado bastante. Puede ser por aquí que la segunda avenida va a ser en tal lado, o que va a venir esta tropa y va a cruzar por el río, y Dios santo, y yo me sentía como que no puede ser que yo no sepa nada de esto, ¿no? Que no pueda entender. Ahora me siento un poquito más capaz, siento que he aprendido bastante en el diplomado y, y sobre todo la bíblica y otras que he visto en estos tiempos que me han, ido- me han ayudado
muchísimo a comprender la palabra. Entonces yo creo que en este tiempo es un buen tiempo para poner en perspectiva. Yo veo como un libro de esperanza, de esperar a mi amado, de esperar a Jesús en su segunda venida. Así lo veo Amén, amén. Qué ahora. bueno. Ahí vamos ahí por ese tema. Súper bueno. Muchas gracias, Jacob. Bendiciones. Bueno, en relación al libro Apocalipsis, creo que he escuchado a varios que le pasó lo mismo que a mí. A los 8 años me obsequiaron una Biblia y, y justamente durante los 8 o 9 años leí toda la Biblia y justamente logré leer hasta el capítulo 1 y capítulo 2 de la Biblia. Y justamente entró ese miedo, pues más nunca leí ese libro y hasta que cuando me reencuentro con Dios ah, hace unos 20 años, de esos 20 años tengo 10 años leyendo Apocalipsis, leyendo, ¿no? Está una parte ahí que lee. Y ciertamente tengo algo que creo que lo han dicho. Para mí, el libro de Apocalipsis, hay uno de los versículos que parafraseando puedo decir que es las cosas que han de ocurrir, ¿no? En los tiempos venideros. Entonces, para mí es aquellas cosas que debemos estar evidentemente preparándonos para seguir anunciando el Evangelio de Dios. Hay un versículo que, que pues a diario, si se quiere decir, lo viene a mi mente y es Apocalipsis 3:20, en el cual dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él. ¿Ok? Y este versículo lo uso mucho al tiempo que comparto a diario este hermoso libro. Por aquí no se ve muy bien, pero este libro lo comparto a diario. ¿Ok? Y es una de las palabras que introduzco este versículo y la gente pues no sé si, bueno, pienso más bien es que el Espíritu Santo les dice, es el momento que me deje el permiso para entrar a tu vida y puedo guiar a que puedan hacer una oración de fe y servirle. Comenzar a servirle al Señor y de eso he tenido varios testimonios. Y justamente decía ahorita el pastor Ali, después de un tiempo, no le he tenido miedo, he escuchado muchos y a la verdad digo, cuando estoy hablando con muchos teólogos y que se profundizan en estas cosas, yo les digo, esto se entiende solo cuando el Espíritu Santo de Dios te lo revela. De lo contrario, está bien que lo estudiemos, pero solo con la ayuda del Espíritu Santo y que Él nos revele esta palabra, ahí entonces creo que esa es la disposición que hoy más tengo de todo lo que he escuchado, pues que allí, en el tiempo que estoy y este seminario, este diplomado que estaba haciendo, evidentemente pues me ha permitido. Y creo pues que las dudas y la expectativa que tenga van a ser cubiertas en este tiempo. Continuar grabando. Ok. Hay un video, ¿cierto?, que dice que por ahí el Espíritu Santo le dijo y que el 14 de septiembre, creo, algo así estos días, por el 14, por estos días de septiembre de 2025,
va a ser, ¿cierto? La llegada del Señor y que todo eso. Entonces uno dice, ¿realmente eso lo dice la Biblia? ¿Realmente eso nace de una interpretación seria de algo que ya está revelado, ¿cierto? Porque si tenemos la escritura y no le queremos a la escritura, sino más bien le queremos a otras personas. Y ahí está entonces el problema muchas veces que tratamos de decir, esto me lo reveló el Espíritu Santo, pero que no tiene nada que ver con la escritura. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Sí, señor. No sé si algo con lo que yo he dicho de eso les hace ruido, alguna pregunta. ¿Han visto el video? Es un predicador muy famoso. Bueno, en lo No, no, particular es que he escuchado de muchos que ciertamente dicen, predicen y cómo es, y afirman, ah, pero evidentemente, como usted acaba de decir, pues no es nada serio porque no es algo que literalmente la palabra de Dios te lo dice, ¿no? Algo que acoto es cuando decía esta parte, es que para que el Espíritu Santo te le revele, te convence, tienes que leer las escrituras, tienes que entenderlas allí y afirmar lo que ciertamente desde las escrituras dice, porque hay cosas que lo que estamos es esperando, pues, ¿ok? Y ver más claro en ese conocimiento para cuidar esta de profecías que a veces hacen, es estar claro qué es lo que dice la palabra de Dios. Ujú. Y eso, y para eso este Amén. curso, sí, excelente, qué bueno, así es, así es. Samuel, Sí, Joana y buenas Luisa, noches Elena. a todos. buenas noches. Como dice un buen amigo colombiano, hay clientes para todo. Y en realidad escuchamos cada cátedra con una autoridad y una postura sobre Apocalipsis. Y en realidad ya está todo revelado. Sí, al final lo que debemos, como hemos venido estudiando o como yo he venido aprendiendo durante todo este curso y lo que nos ha enseñado la maestra anterior a usted, y el contexto. Yo estoy expectante del contexto, de a qué se debe tanta simbología, quién es la bestia, será la suegra de Juan, será César, será quién será la de siete cabezas, porque uno lo lee y a la luz del escritor, según la tendencia, va a interpretar, pero hay una tendencia para el lado de postmilenialista, premilenialista, entonces los estudios te dicen, no, antes de que venga Cristo te arrebatan, no, va a ser durante estés sufriendo, no, tienes que pasar la gran tribulación y después viene. Pero entender esto, yo estoy muy expectante de esto, mi amado reverendo. ¿Por qué tantos siete? ¿Por qué, por qué tanta simbología oculta? Porque esta es una carta que obviamente debemos entenderla a la luz de qué estaba pasando en ese momento y cómo Juan le quiere advertir algo a las iglesias. Sí, es una carta de esperanza por la persecución, pero esa es mi expectativa, hoy tratar de comprender lo que usted nos va a enseñar a la luz de la escritura y de todo lo que usted ha estudiado, obviamente. ¿A qué se debe toda esta numerología? Mucha gente que habla de la numerología. Entonces, no, para mí el 7 es el número perfecto, pero ¿por qué? Entonces, esa es mi expectativa. Sí, cuando joven estuve tratando de estudiar Apocalipsis, entré a un seminario adventista y cuando supe de que en realidad estaban un poco desviados en algunas cosas, me salí definitivamente y no terminé. Tuve un par de clases y doy gracias a Dios por esta instancia de poder profundizar. Especialmente Y yo quiero resaltarlo allí, ¿cierto? A través de nuestra doctrina. Y la iglesia metodista libre, ¿cierto? Nosotros tenemos una postura. ¿Cuál es nuestra postura? ¿Alguien sabe cuál es la postura de la iglesia metodista libre en cuanto a los últimos tiempos, la escatología? Luego,
No sé si estás hablando, alguien está Según lo hablando, pero no que sé si. escuché, Ah, ya, ya. no hay el rapto, según escuché. No sé qué en el rato. Alguien que haya visto teología ahora La último. metodista libre no se inclina a ninguna postura de esto, pero respeta lo que los teólogos dicen de la postulación de pretribulación, rapto, cosas así. Entonces la metodista se queda en neutral en este punto. Esto es cierto. A mí me gustaría resaltar eso. Lo que pasa es que yo creo que es muy difícil cuando a uno le han enseñado tantas cosas. Para mí, la verdad, que fue muy difícil. A mí en la época de pandemia me llegaron videos, me llegaron de todo preguntándome, gente que estaba llorando, que no saliera que no saliera a comprar porque ese día iba a pasar un espíritu de muerte, iba a haber muchos muertos y un poco de cosas, me llegó un poco de propaganda de esos videos, de todo, ¿cierto? Lo que he visto en la escritura y a mí me tocó desaprender. A desaprender lo que había aprendido porque yo dije, realmente en la escritura no veo eso, lo que he aprendido. Y hay cosas que nosotros que hemos ya pasado por ese lado y visto y hemos dicho, oiga, eso no dice la escritura, pues nosotros ya ahorita decimos, bueno, cada uno tiene su postura porque lo que tenemos, la interpretación de Apocalipsis, algunos dicen que eso es algo histórico que va a pasar así, así y así. Es un mapa cronológico. Y cuando nosotros nos acercamos allí, no es un mapa cronológico que vaya a pasar así, ¿cierto? Entonces, la iglesia metodista libre, porque algunos son muy arraigados, ¿cierto? No es que a mí me lo enseñó, y por eso les preguntaba, ¿quién te lo enseñó? Es que a mí me lo enseñó mi pastor. Sí, pero tu pastor no había estudiado. A mí me enseñó mi hermana, mi papá, mi mamá, ¿cierto? ¿Quién te lo enseñó? Por eso es tan importante, o tal vez no quién te lo enseñó, sino un predicador que veías en enlace, o un video en YouTube, o un video que te pasaron ahorita por la web y tú creíste esas cosas, ¿cierto? Entonces, hay muchas cosas que nosotros respetamos por aprender, pues vamos a tener allí los choques y nosotros no queremos tener esos choques. Nosotros pensamos y dejamos pensar en esas partes donde, según la doctrina de teología weleyana, son especulaciones. Todo esto son especulaciones, que los pre, que los a, que los post, todo esto son especulaciones en la escritura. Lo que queremos es contribuir a que el reino de Dios se extienda, a ser discípulos y llevar de una mejor manera la palabra de Dios. Entonces sí quería hacer ese comentario. Nosotros tenemos personas que creen en el rapto, personas que son pre, que son a, que son post y respetamos la postura, ¿cierto? La idea acá es que seamos mucho más bíblicos, que la Biblia sea nuestra, nuestra interpretación, ¿cierto? Nuestra libro ocasional. Fue escrito para una ocasión. Entonces, es difícil. Tenemos doctrinas fuertes allí, pero son dos temas principales que queremos. Si no sé si alguien quiere decir algo más sobre lo que he dicho. No, bueno, vamos a continuar entonces.
con, con Giovanna. Justo, Pastor Luis Fernando, pensaba mucho en lo que usted había hecho mención hace un momento. Creo que muchas cosas de lo que yo he podido entender en Apocalipsis ha sido por algunos estudios inductivos, por algunos videos o por personas que en el pasado han podido también enseñarme. Y me preguntaba, ¿desea poder fortalecer las herramientas que este curso nos pueda proporcionar, ¿no? Para tener una correcta interpretación también. También me unía mucho a lo que decía el pastor Samuel, ¿no? Sobre la simbología, es porque los símbolos, los números, ¿no? Entonces, tengo muchas expectativas sobre ello, ¿no? Y, y bueno, mi primera experiencia cuando leí el libro de Apocalipsis, había mucho temor y en el tiempo ha habido mucho respeto. No siempre he tenido ese cuidado de no apresurarme a una rápida interpretación, ¿no? Considero que es un libro de mucha simbología y le tengo mucho respeto en sí para poder dar una opinión rápida. Eso, gracias. Muy bien, muchas gracias. Excelente, sí. Súper. Vamos a ver entonces, sí, la pregunta de acá es que todos nos los hagamos, si hemos aprendido bien o mal. Yo les voy a contar algunas experiencias que yo he tenido y pues cómo ha cambiado mi cosmovisión y mi mente, ¿cierto? Para predicar ese libro. Lili, porfa. Buenas noches. Bueno, para mí este curso me genera una expectativa, yo creo que de un 100%, pues ya que Apocalipsis siempre me ha generado como ese respeto por no tener una sabia interpretación para ir a predicarlo o entenderlo yo misma, cómo vivirlo, cómo tomar el habla. Y, y creo que es una profecía que la podemos ver en otros libros y no la interpretamos o la leemos o la estudiamos con tanto temor, pero a nosotros nos hablan normalmente Apocalipsis y uno dice, un momentico, espere, como que uno dice, ¿cómo recibo la palabra que está ahí? Porque pues nos la han enseñado, tal vez como que ahí está anunciando el terror de la tribulación, de lo antes, de lo que va a venir, de lo post, de lo a. Entonces, en mí genera un respeto. Yo creo que pues toda la palabra genera un respeto, pero este respeto por Apocalipsis también viene como con un poco de temor, de inseguridad, y eso que tú ahorita decías, ¿cuál es la postura de la metodista frente al Apocalipsis? Me parece muy interesante. Yo tengo todas las expectativas que un ser humano puede tener por este estudio, porque me parece súper interesante y lo que tú decías ahorita de realmente interpretarlo a la voz, a la luz de la palabra de Dios, eso nos va a dar unas herramientas muy fuertes para realmente tener una postura, un discernimiento y una postura de poder decir, ahí en la palabra dice esto, lo otro, lo otro. Obviamente, con la ayuda del Espíritu Santo, pero yo este tiempo nos va a enriquecer, distribuir lo que has aprendido para nosotros. Con mucho gusto, Lili. Listo. Luisa. Luisa. Eh, no voy a profundizar tanto como ustedes, simplemente quiero decir que me parece que el libro de Apocalipsis es muy popular a nivel de terror, pero a mi criterio es poco popular a nivel de predicación. No son los libros, no es el libro que más escuchamos predicar dentro de las iglesias, ¿no? Y me preocupa en algunas oportunidades predicadores o predicas que he podido escuchar
donde ellos tratan como de acercarse tanto a ese final de los tiempos que, que me desmotivan a escuchar, porque no vamos a saber ni el día ni la hora. Y se preocupan tanto por llegar y calcular y buscar ese preciso momento que por favor, que me parece que se están alejando completamente de lo que dice la palabra. No, eso es algo que no vamos a tener cerca. Me fascina poder tener la oportunidad de estudiar porque eh, voy a tener la oportunidad de discernir realmente y tener cuidado en la interpretación. Quizás no es que, no es que va a ser muy común predicarlo para mí, pero sí me gustaría y poder entender bien lo que, Ok, lo que me están excelente, diciendo. excelente. Recuerden la pregunta. Yo quiero que siempre recuerden esa pregunta. ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Siempre que la vayan a interpretar en cualquier pasaje, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? Vamos a continuar. ¿Quién más sigue? Creo Yo, que hace falta. Bueno, yo, buenas noches, y buenas buenas noches. noches. Buenas noches. Yo que Sí, no tengo adelante, Margarita, y después Carmen. Ok. Yo he leído mucho el libro de Apocalipsis. He tratado de entenderlo, ¿verdad? A la luz de la palabra. No he tenido miedo nunca. Lo que he tenido curiosidad por tratar de entender qué es lo que Juan quiere decirnos con esas palabras. Y eso me ha llevado a mí, pues, a detenerme mucho tiempo analizando y leyendo el libro. No es que yo sé mucho, ¿no? Y en esta clase tengo la expectativa de aprender lo máximo sobre el libro de Apocalipsis, pero nunca he tenido terror ni miedo, nada de eso yo he tenido con el libro, sino curiosidad por entender cuál ha sido el propósito de Juan al narrarnos todas estas cosas, porque realmente es un libro simbólico, tiene mucho simbolismo, tiene mucha parte que si uno se detiene, mucha gente que tiene miedo, que son muy impresionantes, muy impresionables, pues tienen miedo, pero no es para miedo, yo no creo que el libro sea para que no miedo, todo lo contrario. Ese libro habla de la victoria del bien sobre el mal. Pues lo que nosotros tenemos que tratar de entenderlo a la luz de la misma palabra, porque lo podemos estudiar a través del libro de Juan, de Daniel, que tiene mucho parecido, ¿verdad?, con Apocalipsis. Pues tratando de entender el propósito del libro de Daniel, nos quiso dejar dicho, el Señor nos ha dicho en Daniel, podemos entender un poquito mejor el libro de Apocalipsis, miedo, sino de entender qué nos quiso dejar dicho el Señor a través de Juan. Y la expectativa que yo traigo, como dice el hermano, es ver, ¿verdad?, de qué manera el pastor Luis Fernando pues nos transmite esos conocimientos que tiene sobre el libro para confirmar, reafirmar lo que ya nosotros conocemos. Bueno, amén, amén, Margarita. Vamos a intentar entonces hacerlo. ¿Quién más? ¿Quién falta? Ah, Buenas sí, noches, sí, sí, dale, dale, buenas por favor. noches. Bueno, a la verdad no he ido, pero lo he leído, no es que he profundizado. Tengo muchas expectativas porque realmente sé que es un libro que hay veces lo, 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 lo veo así como un poquito complicadito, ¿no? Porque veo que, como no lo he profundizado, que habla de las siete copas, del mensaje a las siete iglesias, de los siete sellos, o sea, hay varias cositas allí que sí sé que usted, profesor, que es experto en la materia, me va a ayudar, pues, esta clase para entender más el libro y para tener más conocimiento y profundizar, pues, el aprendizaje. Aprendizaje bastante significativo. Bueno, tengo muchas Bueno, que expectativas. el Señor nos ayude. Qué bueno.
Vamos a pasar por acá con... Nos hace falta... ¿Quién nos hace falta? Jorge, no sé, si Gina también. Bueno, pastor, Sí, dale, Jorge. bueno. Me uno a los comentarios de los hermanos, de los pastores que están en la clase, porque a veces, ¿cómo veo yo el Apocalipsis? ¿Cómo lo he visto? Así están equivocadas. Y entonces, eh, obviamente no es sencillo entenderlo porque no estamos muy relacionados con el simbolismo y de pronto tampoco hay mucha información así de buena primera, sino que tendré que ir bajo la palabra. ¿Sí? Obviamente también tenemos que en la actualidad bastantes pues, se han levantado toda la vida desde que estaba Jesucristo, pues allá en embusteros. Entonces, eso no es nuevo, es algo que ha permanecido y se ha sostenido a través de la historia de la palabra. Por eso la misma palabra es la que nos dará respuestas, si nos dará que la vara está bastante. Sí, Listo. muchas gracias, Jorge. No sé quién más quiere seguir. Flete por aquí, de nuevo. Ok, dale. Creo que Apocalipsis, como todas las demás escrituras, tenemos que estudiarla y entenderla con mucha responsabilidad. El problema es que a mucha gente le gusta establecer absoluto, aunque no entienda ni jota de lo que está leyendo, como usted dijo, como lees. Un profesor mío dice que lo que se lee mal, se estudia mal, se aprende mal, se enseña mal y no hay forma de mejorar. Y ahí es que cuando la gente comienza a establecer absoluto, que esto va a pasar así, que va a pasar así, hay que tener detalle. Pero la escritura es clara y para mí, Apocalipsis es un libro de esperanza, no de miedo. Ok, muchas gracias. Muy importante eso, ¿no? Se enseña mal, se lee mal, se interpreta mal, se enseña mal y se cree mal. Ok, muy bien. Ujú. ¿Y quién más? Ah, Amén. Pastora Mariana. Bueno, sí, muchas gracias. Para mí el libro de Apocalipsis, bueno, a mí me encanta, me gusta, a pesar de que no entiendo, pero he escuchado que hay tres corrientes de interpretación y pues bueno, no me he aferrado a ninguna de ellas porque yo tenía entendido que la iglesia libre no tiene cosas del futuro, entonces la última palabra la tiene Dios. Hay bastante revelación, pero a mí me encanta leer el capítulo 4 y 5 donde habla de la adoración celestial y donde habla la adoración de los seres de toda la creación al Señor. Y pues eso yo creo que me va a servir mucho para clarificar algunas cosas y bueno, intentar enseñar algo. Espero que podamos aprender, pueda yo aprender mucho, poder transmitir de una manera que los hermanos no tengan temor, sino que aprendan más bien a amar este libro con expectativa de que tenemos un futuro que nos espera. Entonces, para mí yo creo que va a ser una bendición. Amén, amén. Estaba acá leyendo y de verdad que es algo bien clave en Apocalipsis, la adoración. No sé si alguien pudo hacer la lectura con todo eso, lo que Sandra escribió allí en el chat. ¿Pudieron hacerlo? Yo lo hice, lo tengo aquí en mano. Que bueno, más adelante vamos a iniciar con eso. Listo. Y alguien acá entonces, acá a Carlos, dice que
Le da miedo escuchar la canción de Marino. Ah, Marino también nos enseñó. Sí, todo ese simbolismo, Marino lo hizo canción y nos enseñó algunas cosas, ¿cierto? Que todavía, no sé, algunos se acuerdan de la canción, otros ya no. ¿Quién falta? Bueno, creo que falta Sandra, la última, Nelson, no sé si Nelson tiene audio y nos damos una paradita, unos 10 minuticos, ¿no? Para que descansen. ¿Quieren o no? ¿Eh? Yo soy bueno para ¿Cómo seguir. que Entonces, si ustedes me dicen, seguimos, seguimos. se escucha? Sí, Dios le bendiga. Bueno, yo he leído varias veces el libro de Apocalipsis. Realmente me llama mucho la atención como la parte de las iglesias, el mensaje de las iglesias. He leído de algunas interpretaciones que son mensajes para diferentes épocas de la iglesia cristiana como tal, como cuerpo. También he leído que es para la iglesia en ese momento como tal. Igualmente creo que de alguna forma esos mensajes, esos 7 mensajes se aplican bastante bien a nuestras vidas en algunos momentos, ¿no? Pero sí. para mí el libro de Apocalipsis es un libro como el de Daniel, que aunque relata cosas que por poco acaban con el pueblo de Dios, siempre muestran la victoria del Señor y es un libro de ánimo. Además me gusta mucho cómo inicia, que este hombre, Juan, estaba encerrado en esa isla y me gusta cómo inicia, que dice que el día del Señor estaba yo en el Espíritu y entonces recibió la revelación tan profunda de parte de Dios, ¿no? Entonces, me gusta eso como el Señor toma en cuenta a Juan, aún cuando estaba ya aislado, estaba en los últimos años de su vida, y sin embargo sigue siendo de bendición para la iglesia. Creo que es un libro de ánimo, más que de terror o de miedo, a mí me inspira eso. Bueno, vamos a Hola. continuar Bueno, no sé entonces. si me escuchan, no sé si me Creo escuchan que bien. hace faltan dos Hola. personas que acá estoy observando. Y es Antonio y sí, te escuchamos. Mi internet está muy lento, no sé Sí, si me dale, escuchan Sandra. bien. Bueno, yo pienso que Apocalipsis de alguna manera ha salido como un poco damnificado porque ha sido más la mala Sandra, fama. Hola. Yo mejor escribo, profe, porque no sé, no tengo muy bien el internet. Cada uno según sea su obra. Eso está en el último capítulo y yo creo que esa es una de las cosas que debería llamarnos más la atención, porque allí mismo dice el que es santo, santifíquese todavía, el que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero lo que les quiero decir es que es un libro bonito, pues hay que verle la parte de verdad, no, digamos, terrorífica, por decir algo, sino la parte bonita y también la restauración, el árbol para la sanidad de las naciones. Yo mismo porque lo asocia con el árbol de allá de Génesis. Hay un simbolismo allí, pero la idea central es restauración. Y como ustedes han dicho, varios, es el triunfo del bien sobre el mal. En otra palabra, Dios gana. Eso es lo que Dios siempre gana. Es lo que el Señor, Dios siempre gana. Gloria a Dios. bueno, muchas gracias. Vamos acá, Sandra, y bueno, creo que Sandra. Hola, Hola, ahora bendito. sí. No sé si me escuchan bien. Sí, Bueno, escuchamos. yo desde pequeña siempre decía, yo entré al evangelio fue por el miedo de que el mundo se iba a acabar en el año 2000. Entonces, mi interés por llegar a Cristo era porque el mundo se iba a acabar en el año 2000. Pero, y el libro Apocalipsis, escuchaba, ay, esa se enloqueció porque estaba ayunando y leyó el libro de Apocalipsis. Y ese libro la enloqueció a mucha gente, pues. Entonces pienso que ha sido un libro muy damnificado en esa fama, eh, cuando Dios lo que nos quiere mostrar es su segunda venida, ¿cierto? Y un mensaje
de esperanza, de amor, de redención, bueno, de todo lo bueno que tiene el Señor para con su pueblo, de la iglesia y cómo se rodea de todo eso. Entonces, me parece un libro, no lo he leído completamente, pero anhelo mucho aprender y me parece muy fascinante porque es muy simbólico. Bueno, muchas gracias. Ya vi que acá tenemos una fruta de la predicación de Apocalipsis. Vamos a descansar unos 10 minuticos y volvemos a las y 23. Listo. 8:23 nos volvemos a conectar. El libro de Apocalipsis entonces es la restauración total, donde Dios cumple sus promesas. Lo que pasa es que nosotros no hemos leído el libro de una manera, voy a proyectar acá lo que nosotros debemos hacer. Vamos a que a mirar que el libro no es familiar para nosotros, entonces necesitamos hacerlo familiar. Entonces, la recomendación es eso. Lo primero es que lea todo el libro, pero muchas veces nosotros leemos el libro por un capítulo, solamente un capítulo. Pero para leer este libro, si usted va y mira, muchos dicen que tiene una especie de carta, muchos catalogan el libro de Apocalipsis como carta, como una carta que tiene su introducción, tiene eh, lo que es la introducción, quién es Juan, a quién escribe, quién es Jesús y el cuerpo y también tiene la despedida. He aquí yo vengo pronto. Entonces es una carta. Algunos la dicen que es una carta que tiene tintes apocalípticos, que es profético, que tiene profecía, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que nosotros debemos mirar? Si nosotros nos familiarizamos con ese libro, debemos hacerlo, debemos leerlo. Las cartas en esa época, en el siglo I, si ustedes lo vieron con la profesora, ella decía que esas cartas eran leídas. ¿Sí recuerdan o no? ¿Sí recuerdan? Las cartas eran leídas. Y Sí, esa carta entonces de una vez, toda esa carta se leía y no era que vamos a leer un capítulo, no tenía capítulos, no tenía versículos, sino que se leía totalmente de una sentada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Primero que todo, necesitamos es tener familiaridad con ese libro. Entonces, lea todo el libro, va a ser es una tarea. Yo ya les había dejado esa tarea, pero es una tarea. Pero lea todo el libro en una sentada. Si usted tiene un tiempo, siéntese y lea todo el libro. Y no lo haga solamente una vez, sino hágalo varias veces de una sentada. Lea todo el libro. Que ese libro sea familiar para usted. Léalo múltiples veces para que el contenido se le vaya quedando y vaya mirando cosas que no había visto. Y acá nosotros estamos utilizando es el método inductivo, que es observación, aplicación y interpretación y aplicación. Observación, interpretación y aplicación. Esas tres cositas. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos prácticamente la observación un 90%. Un 90% donde usted observe, usted mire, usted lea, usted se haga preguntas sobre lo que está leyendo. ¿Cómo es qué está escrito? ¿Cómo lees? ¿Cómo estoy leyendo? Entonces, hágase preguntas de lo que está leyendo. Así se va a familiarizar. Después usted rápidamente ojee
ese libro, bueno, cómo está la estructura, bueno, qué tema tiene el primer capítulo, el segundo capítulo, el tercer capítulo. Yo creo que muchos saben hasta acá, hasta el tercer capítulo, ¿cierto? Que son las cartas, el primer capítulo, la introducción, el segundo capítulo, las 7 cartas hasta el capítulo 3. Del cuarto hacia allá, la gente se desubica y dice, bueno, estas son las cosas que van a suceder, ¿cierto? Y leemos entonces de ahí del capítulo 4 hacia allá las cosas que van a suceder, pero realmente son las cosas que van a suceder o que están sucediendo y qué es lo que el libro quiere alentar a los destinatarios. Entonces, léalo rápidamente, ójelo nuevamente. Una cosa que nosotros no hacemos y en Occidente nos han dicho mucho, oiga, lea en voz baja, lea mentalmente, ¿cierto? Para el judío, leer en voz baja no era. El judío lee en voz alta siempre. Y si va a hablar, si va a declarar la Torá, lo va a hacer, pero que sea en voz baja, pero audible para él. Entonces nosotros necesitamos hacer esto para familiarizarnos con el libro. En voz alta, léalo. Y si usted no tiene, pues, tiempo, mientras usted va manejando, mientras usted va para algún otro lugar, no sé si usted está, no sé si va a lavar la loza, si va al baño, no sé, en múltiples tiempos que se llaman muertos, que usted pueda ir escuchándolo. Escuche ese libro una y otra vez y va a notar cosas que no había notado. Y también trate de escribirlo. Escríbalo. Si usted empieza a escribirlo, lo que recuerda, y si usted empieza acá cuando lo ojea, cuando usted ojea, acá rápidamente cuando usted lo ojea y usted dice, ah, ese capítulo trata de esto, ese trata de lo otro, este y este, y va escribiéndolo, usted se va a dar cuenta que muchas veces se repite el mismo tema. Entonces no es algo cronológico, porque se repite un tema que ya había dado anteriormente, se va a repetir y eso lo hacen las cartas. ¿Para qué? Para resaltar, para darle importancia, para darle enfoque de lo que quiere decir. Entonces, lo primero que debemos hacer con este libro es familiarizarnos. Si nos familiarizamos con el libro, nos va ayudar muchísimo, porque ya sabemos cómo está construido, qué es lo que se está enfocando. Y, y bueno, hay algo que es bien importante, hágalo usted mismo, porque usted puede ir a los comentarios. Usted puede ir a los comentarios y usted no sabe si ese comentarista que usted está leyendo es un comentarista que es a pos medio, usted no sabe qué posición él tiene, pero él escribe desde su posición. Él siempre va a escribir sobre su posición. ¿Qué es lo que nosotros ahorita hemos hecho, cierto? Por lo menos en mi caso, yo he tratado de sacar todas esas teorías y de aprender a decir, bueno, ¿cómo es que está construido este libro? Y hacerlo yo mismo, darme cuenta yo mismo, no que otro me diga, mire, es que acá está el bosquejo. Mire, es que acá está esto, ¿cierto? Sino de construirlo yo mismo. Cuando tú lo haces tú mismo, va a ser mucho mejor y se te va a quedar mucho más en la cabeza. Vamos entonces a hacer Una eso. consulta, perdón la Sí, interrupción. sí ¿Usted pasó. nos recomienda leerlo, escucharlo, leerlo de una vez en múltiples veces, sin, sin tratar de interpretar nada? O sea, lo vamos a leer como un libro, como leemos un libro de escuela, tal cual. Sí, sin tratar de interpretarlo. Cuando usted lo lee una y otra vez, usted ya después en la tercera, cuarta, usted ya va a empezar a interpretarlo, porque usted va a decir, ah, es que esto ya me lo dijo anteriormente. Ah, es que
en el primer capítulo me está hablando de Cristo, pero alrededor del libro me va a mostrar quién es ese. Ah, esto me está haciendo alusión a la presentación de Cristo, ¿cierto? Entonces, usted ya después de tres, cuatro lecturas, usted ya va a empezar a interpretar, porque el mismo libro se interpreta. Muchas gracias. Con mucho gusto. Hay una cosa que ha pasado y es que hemos interpretado a Apocalipsis con las noticias. Tenemos las noticias en la cabeza, las hemos escuchado, interpretamos Apocalipsis a través de las noticias. El fin del mundo está cerca porque hemos escuchado, uy, lo que está pasando por allá, el terremoto que hubo, y acá está. Acá está lo que dice la Biblia, se está cumpliendo, ¿cierto? Entonces, eso es muy peligroso, eso es muy peligroso hacerlo y por eso mucha gente empieza a interpretarlo con lo que se escucha aquí, viene entonces y lee esos pasajes. Eso es peligrosísimo hacerlo. Eh, ¿Cuál es la tentación, cierto? Y ha sido la tentación y yo creo que por eso también se ha predicado mucho. La primera vez que yo estuve en la iglesia, ¿cierto? Pastoreando, yo tuve la tentación porque decía, bueno, y esos hermanos que no vienen, es que estos hermanos pues no se ajuician, es que yo esos hermanos los visito, hago y hago de todo, ¿cierto? La primera vez, entonces se me vino a la cabeza, y yo, ¿por qué no les predico de Apocalipsis? Y hice una predicación de Apocalipsis. Y yo dije, Señor, voy a hacer esa predicación, pero es que ellos necesitan, ¿cierto? Ellos necesitan. Yo dije, Señor, ellos necesitan esto. Pero eso es que terminé de predicar, el Señor me reprendió y me dijo, así no es, así no es, así no es. Y yo prediqué ese sermón de Apocalipsis porque la iglesia, yo la veía que estaba cojeando. Porque yo veía que la iglesia necesitaba ese mensaje, pero el Señor me dijo, no, así no es. Si vas a pastorear mi iglesia, pastoreala con amor. Pastoréala como yo quiero que la pastorees, como yo te voy a decir, como yo te voy a enseñar. Entonces, fue algo donde yo sí lo hice y esa tentación de hacerlo, de como querer cambiar las cosas, el Señor me llevaba a eso. Entonces, desde ahí empecé a decir, bueno, Señor, vamos a predicar algo sí, funcionó por un tiempito, pero después se fueron. Se fueron. Entonces se fueron, pero gloria al Señor y el Señor me decía, no temas que se vayan, no temas que se vayan, que se vayan. Y cuando se iban, había al mes y medio, llegaba otras personas y esas personas traían más gente y más. Y yo veía entonces que, bueno, Señor, eres tú el que haces tu obra, pero no así, ¿cierto? Entonces muchas veces como que esa tentación de manipular a través de ese libro. En el año 1000, eh, este, el historiador, se va el nombre, bueno, el cubano, no recuerdo ahorita el nombre, él escribe allí en sus historias donde habla de un episodio del año 1000 que todos empezaron a predicar. En esa época empezaron a predicar que el fin del mundo iba a suceder. El 31 de diciembre iba a venir el fin del mundo y todos empezaron entonces a llegar a la iglesia a decir, bueno, yo sí me arrepiento, Señor, yo me arrepiento, yo voy a donar mi carro. Bueno, en esa época no habían carros, pero yo voy a donar entonces lo que estoy ganando haciendo esto, yo voy a donar entonces este terreno que no lo estoy utilizando, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer. Y realmente toda la iglesia, o no toda la iglesia, sino todas las personas empezaron como a tener como una amistad y se dieron cosas, se dieron. Pasó el 31 de diciembre, llegó el primero, no sucedió nada. Llegó el 6 de Reyes, no sucedió nada. Llegó febrero, no sucedió nada y la gente dijo, me engañaron, me estafaron.
Y la gente volvió a pelear y se fue a reclamar lo que habían dado. Y Justo González, se me viene ya el nombre, Justo González termina diciendo que cuando uno predica para que la gente realmente por temor se convierta y no por amor al Señor, entonces las personas se van a ir. Pero que nosotros debemos predicar es del amor del Señor y cómo el Señor nos ama y que ellos sientan vergüenza, como lo dice el libro de Juan. El libro de Juan, pecado no es cometer un pecado, ¿cierto? Sino para Juan, para Juan el pecado es no creer en Cristo. El pecado es la incredibilidad en Cristo. Y por eso se habla mucho del ciego. ¿Ustedes recuerdan al ciego allí en Juan? Que Juan le dice, pues yo sé que yo era ciego y ahora veo. ¿Ustedes también se quieren convertir a él? Irónicamente le dice. Pero ellos son incrédulos, ellos están ciegos y ese es el pecado que hay en ellos. Y ese es el pecado realmente que hay en el mundo. La gente se convierte muchas veces por temor, pero que cuando predicamos y se convierten por temor, no estamos haciendo nada. La gente se va a terminar yendo, se van a ir. Pero cuando conocen y el Espíritu Santo les revela su incredibilidad y lo que Cristo hizo en la cruz, y el pasaje de Romanos que es tan bonito, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, aún siendo, y eso es lo que va a hacer la diferencia. Entonces, ese libro realmente es para animar a el pueblo de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer, a tratar nosotros de descubrir qué es lo que nos quiere decir este libro y lo vamos a hacer a través de esta corta introducción que es hoy, ¿cierto? Vamos a entrar dentro de 15 días. Yo les voy a dejar esa semana, el martes no vamos a tener clase, ¿cierto? Que viene, para que ustedes puedan leer todo el libro y puedan familiarizarse mucho más con el libro. Entonces, dentro de 15 días vamos a estar hablando de acercarnos al libro, cómo nos acercamos después ya que hemos leído, después que ya ustedes han visto ciertas cosas. Yo les voy a proponer, ¿cierto? Es una propuesta hermenéutica de leer este libro. No es la única, hay muchas propuestas hermenéuticas. Yo estoy más, ¿qué le digo yo? Más persuadido, ¿cierto? Por esta, porque veo algo que realmente es que es muy valioso. Y porque lo he tratado de estudiar y entre más lo estudio, y me meto allí de cómo pensar, ¿cierto? Como judío, cómo pensar como la persona del primer siglo y de leer literatura del primer siglo, de qué pensaban ellos, qué estaba sucediendo. Entonces me inclino más a esa postura. Entonces vamos a acercarnos ahí con ese acercamiento hermenéutico. Captar el sentido de la literatura apocalíptica. ¿Cuál es el sentido? Poner en práctica el libro. ¿Qué tan práctico es el libro y tan relevante en estos tiempos? Y vamos entonces yo quisiera hacer tres sermones donde les quiero mostrar cómo sería la mejor forma de interpretar. Entonces, espero tener tres sermones para enseñarlos. O si no, pues y si hay la posibilidad de hacer más, pues lo podemos hacer, pero eso sería mi ideal. Y que ustedes puedan tener un sermón de Apocalipsis para que lo prediquen en su iglesia. Entonces, no sé si tienen preguntas, comentarios hasta ahora. ¿Preguntas, comentarios? ¿Alguna pregunta, comentario? No sé, ¿sí? ¿Algo? Súper claro, pastor, súper claro todo. Ok, bueno, no hay preguntas, entonces seguimos, continuamos. Fascinante leer el libro completo. Se hace en 2 horas. ¿Usted se sienta 2 horas?
y lo lee completo. Y a la medida que uno va progresando en el libro, no se quiere despegar porque como que te va trayendo nuevas informaciones y uno se va familiarizando con el libro. Ok, sí, eso es cierto. Gracias por decirlo, Luis. Sí, yo estaba pensando, ¿cierto? Nosotros tenemos muchos recursos hoy en día. Tenemos lo que son los videos, Bible Project, donde usted, yo no los quiero colocar acá para no tomar mucho tiempo, pero usted eh, lo puede buscar. Yo tengo acá uno. Ahí enseguidita aparece el segundo. Ahí está, enseguida aparece el segundo video para que usted lo vea, si usted no tiene mucho tiempo, pero que lo vaya pensando. Si usted lo puede escuchar, se lo recomiendo. Hay aplicaciones de la Biblia que te leen la Biblia. Entonces, hágale esfuerzo, pero también vaya escribiendo dónde es que usted. Y lo que yo les había dicho, pongan especial atención en las palabras adoración, los sustantivos adoración, los verbos adorar. Miren lo que es, cuántas veces se repite el templo y miren a ver qué conclusiones se sacan con eso, lo que les estoy diciendo. Pastor Carlos. Hermano, como un dato curioso y en una ocasión leía a un escritor bíblico, que se me escapa el nombre, pero él lo vio como un análisis crítico, el hecho de la condición en la que se escribió Apocalipsis, tomando en consideración de que Pablo fue trasladado a la isla de Pasmo por una condenación, por el hecho de predicar el evangelio. Y ciertamente cuando llega a la isla no llega en condiciones como las más óptimas, es decir, no viene de un resort, viene de ser azotado, esclavizado, por cuánto tiempo sin comer, sin hambre. Entonces cualquiera en su momento podía decir que el libro de Apocalipsis fue bajo un estado que tal vez no fue lo muy consciente. Entonces él trataba de ver la perspectiva de las condiciones en las cuales llegó Juan a ese lugar. Entonces él decía, ¿qué tanto? Y hay que entender, y esto a mí me hace mucha revolución el pensar que sí hay personas que yo he visto y no puedo negar en YouTube, a personas que a mi criterio tienen un buen análisis del libro de Apocalipsis. Por ahí puedo mencionar a Armando Altuzzi, un mexicano. Puedo mencionar, hay un venezolano que se llama el profesor, ¿cómo se llama? Jorge, de apellido Briceño. Pero a mí me encanta cómo la percepción que ellos le dan a la condición con la que fue escrito el libro, tomando en consideración la relevancia del por qué. Entonces, y él hacía hincapié, el predicador, y decía, esto es como hablar de la Virgen con los católicos. Es decir, ellos continuamente cuestionan el hecho de que por qué nosotros los cristianos no le damos el lugar a María que corresponde. Y él dijo, espérense un momento, detrás de todo eso, ¿cuál es el mensaje de entender la posición de María con el mensaje de Jesucristo? ¿Qué relevancia tiene la posición que María puede surgir dentro del plan de salvación de Jesucristo? Entonces, por ahí en algún momento creo firmemente que estos temas de debate se distorsiona el mensaje de Jesucristo como para enfocarse en cosas futuras, o sea, astrológicas y todo lo demás. Entonces, creo que por momentos, como tú mencionabas, era como tener la sutil delicadeza de poder entender que nada de esto no debe desviar del mensaje cristocéntrico de salvación para las personas, y no como un acto investigativo que nos haga cuestionar todo lo que en algún momento podemos ver y escuchar. Con respecto a algunas cositas que mencionaba, yo encontré en un blog la manera de adorar, el término griego de proskuneo, que significa textualmente postrarse, reverenciar o arrodillarse. Aparece 24 veces
y en esta palabra de Apocalipsis, de las cuales 11 veces de estas 24 es una representación de adoración. Sin embargo, la adoración en Apocalipsis se caracteriza para forma textual, es decir, cada vez que encontramos a seres angelicales, a seres angelicales o redimidos adorando a un Dios verdadero, ejecuta literalmente el acto de inclinarse delante de Dios o postrarse ante su Señor. Entonces, por ahí el dato que tú mencionabas de investigar eso me llamó un poquito la atención porque sí es relevante, porque sí a veces entramos en el hiperliteralismo de leer las cosas como se leen, pero sí hay cosas que se interpretan textualmente también en Apocalipsis. Entonces es como una controversia, una plenitud de muchas paradojas en relación a la interpretación y la forma y la condición de cómo son dichas las cosas. Entonces, por ahí el dato curioso. Ujú, es súper bueno, súper bueno. Yo quisiera que le prestaran atención allí, subrayaran esas palabras. Si usted puede subrayarlas en su Biblia, subraya esas palabras y vaya a ir mirando qué es lo que realmente está sucediendo antes, qué es lo que sucede entonces cuando se dicen esas palabras y por qué se dicen, ¿cierto? Otra cosa es que nosotros, lo que les decía, estamos escuchando las noticias y a través de ese filtro de escuchar las noticias, entonces vamos y leemos Apocalipsis. ¿Qué tanta relevancia entonces tiene el Antiguo Testamento para Apocalipsis? ¿Cuántas citas? Voy a hablar algo de tres cositas, ¿cierto? Citas, es decir, cuando el escritor dice cómo estaba escrito, esos son citas. O el autor está diciendo, por lo menos, y cayó cayó por lo menos, bueno, vinieron tinieblas sobre la tierra. Eso es una alusión. ¿Y a qué puede ser la alusión del Antiguo Testamento? ¿Usted no ha visto por ahí que se repiten unas plagas de Éxodo? Y hay eventos que son muy parecidos al Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué tan relevante es entender eso para interpretar Apocalipsis? ¿Ustedes saben cuántas citas, alusiones y todo esto hay en el Apocalipsis? ¿Alguien sabe? Bueno, sí, que sí, si hablamos allí un poquito ¿qué piensan? ¿Cuántas citas podrían tener? ¿Cuánto del Antiguo Testamento podría tener? ¿Qué piensa? ¿Algún número así por decirlo? Unos 24. 24. Ok, muchas gracias. Mucho más. ¿Qué otra persona puede decir? 24. Empezamos con 24. ¿Cuántas más? ¿Quién sube? 70 50, veces 7. ¿Cuántas? 50, 100 dijiste. 50, No, 50 no, mucho más, 150, entonces. mucho más. El pastor Samuel dijo, le escuché 70 veces 7. 70 veces. 70 300. veces. Bueno, no sé, yo no soy matemático, pero sí hay alrededor de 350. Es decir, en un libro tan pequeño, 350 citas, alusiones de todo esto está en Apocalipsis. Entonces quiere decir que el Antiguo Testamento es muy relevante para entender ese libro. Y como es tan relevante, entonces yo le invitaría a la segunda parte, ¿cierto? De la tarea, que dentro de 15 días podamos, para eso tienen tiempito, dentro de 15 días podamos pensar, ¿cierto? Que ustedes ya hayan reflexionado
traigan una respuesta a lo que les voy a la segunda pregunta que les voy a dejar. Y es, ¿qué tan relevante es el Antiguo Testamento y qué libro es relevante para entender el Apocalipsis? ¿Qué libro es relevante para entender el Apocalipsis? Eso serían las tareas para dentro de 15 días. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Va a ser de la Reina Valera, reverendo? Yo les animaría a lo siguiente, ¿cierto? Que la primera sea de la Reina Valera. ¿Por qué la primera? Porque la Reina Valera, voy acá a hablar un poquito de las traducciones. La Reina Valera ella traduce literalmente palabra por palabra, ¿cierto? Es decir, si ella ve el verbo en griego proskineo, que significa adorar, entonces ella va a traducir adorar. Si ella va si ella ve, las personas que hicieron la traducción, mejor dicho, si las personas que hicieron la traducción, metamelomai, entonces ella va a traducir como arrepentimiento. Cada palabra le va a dar entonces prácticamente un significado muy, muy cercano. Muy parecido. Entonces es muy bueno porque es más literal. Pero yo le animaría a que la segunda, vuelva y lea, ¿cierto? La segunda, la versión Reina Valera, y empiece a notar esas mismas cosas que has mirado de la palabra de adoración, piense cómo es que está funcionando esa palabra, pero en la tercera, que lo haga con una versión diferente, a ver cómo se traduce, por qué se traduce de esa manera, qué claridad trae esa, por lo menos una NBI, que la NBI es una traducción dinámica, es decir, no traduce palabra por palabra, sino más bien traduce el sentido de la oración. ¿Recuerdan lo que les expliqué ahorita de la hoja? Ella entonces dice, bueno, miremos el contexto. El contexto es la que me va a decir cómo se debe traducir, si es una hoja de cegueta, si es una hoja de cuaderno o si es una hoja de árbol. Entonces ella dice, vamos al contexto para traducir esa palabra. Entonces vas a mirar que van a haber algunos cambios por esa razón. Eso es una traducción dinámica. Y hay otras traducciones que se llaman libres, donde usted también puede leerlas para mirar un poco más cómo se traducen y cómo se está contextualizando en nuestros días. Listo. Entonces, yo les animaría a que hicieran esas lecturas de esas tres diferentes versiones de la Biblia. Perfecto, excelente pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Mucha tarea? Ah, de golpe. ¿Hay que presentar algo o simplemente leerlo? Mire, la idea mía es que ustedes la lean, pero le presten atención al verbo otra vez, adorar, adoración y la palabra templo, templo. Listo. Eso es, léalo y si usted quiere hacer alguna conclusión, si usted decir, oiga, yo no había visto esto, haga sus observaciones, sus comentarios, ¿cierto? Eso es lo mejor, que uno mismo haga sus comentarios. Lo más hermoso, lo más chévere que usted dice, oiga, yo no había pensado eso, qué chévere. Y es donde tú estás desarrollando la habilidad de leer correctamente e interpretar correctamente. ¿Cómo está escrito? ¿Cómo lees? ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Listo. Eso sería. Saca tus propias conclusiones y acá vamos a hablar un poco más sobre esas conclusiones. Yo les voy a traer esas propuestas, voy a hablar un poquito de las interpretaciones que se han hecho de Apocalipsis. Estoy organizando un cuadrito donde van a tener las diferentes interpretaciones de un pasaje bíblico para que ustedes noten y podamos nosotros también hacer la interpretación y cómo podemos predicarlo.
que noten cuál sería la diferencia entre estas cuatro y dónde se ajusta más nuestra interpretación. ¿Listo? Entonces, eso sería para dentro de 15 días. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, la escribe allí en el WhatsApp. Yo estoy para servirles, para ayudarles. Y bueno, la idea es que aprendamos juntos. Hay cosas que realmente yo aprendo de ustedes porque hay cosas que yo no me las sé todas. Entonces, vamos a aprender. Eso es un aprender juntos. Aprender juntos cosas que tal vez yo no he visto o cosas que yo sí he visto, ¿cierto? Pero sí, entre más observemos, entre más ojos, más vemos. Y la observación es un 90%. Entonces acá tenemos, ¿cuántos somos ahorita? 23. 23, entonces vamos a observar y a observar y es la clave para la interpretación, para una buena lectura. Bueno, son las 8:59. ¿Terminamos o yo tengo, creo que una diapositiva más sobre las cuatro interpretaciones? Pero no sé si, yo creo que no nos da tiempo, me extiendo mucho allí en las cuatro interpretaciones. Entonces, no sé si ustedes quieren unos 5 minuticos, 10 minuticos o cerramos ya. Nos vemos dentro de 8 días. Póngala nomás, reverendo. Bueno, vamos a escuchar a los otros. Bueno, listo. Bien. De mi parte no hay problema. Mientras Carlos reparta la torta, Ya está muy tarde, muy tarde para comer torta. Ok, 4 puntos de vista de las interpretaciones, ¿cierto? Interpretación preterista, se llama la otra idealista. Esta es más o menos lo que nosotros pensamos que es dispensionalismo clásico o premilenialista, que es más futurista. O sea, toda la interpretación se va a ver en el futuro y este que es un dispensionalismo progresivo, que prácticamente es donde yo me apunto, aunque no quiero apuntarme en ninguna de estas. ¿Qué es preterista? ¿Qué piensan los preteristas? Ellos dicen que, o su postura es que las profecías de Apocalipsis se cumplieron, noten aquí, se cumplieron en el primer siglo. Es decir, todo se cumplió en el primer siglo, entonces ya su énfasis está en que la palabra pronto, las cosas que van a suceder pronto, y ellos dicen, ya se cumplió todo. Los que son los idealistas, bueno, como los otros dicen, todo se cumplió ya en el primer siglo, los idealistas dicen lo siguiente: esta postura es simbólica, espiritual, su significado no está ni en el pasado, note acá, ni en el pasado, ni en el futuro. El énfasis entonces está más bien en que es una lucha continua entre el bien y el mal. ¿A qué le suena a usted eso? ¿A qué le suena? Se Guerra apunta, espiritual. es una guerra espiritual, pero no te haga la palabra. Continua, no está ni en el pasado ni en el futuro. Vivimos en ella, pues. Eso es, vivimos constantemente en la dos. La otra, esa es futurista, es decir, noten acá otra vez, ellos dicen que esa postura profético futurista, es decir, todas las cosas están en el futuro y divide la historia de la salvación por dispensaciones. Entonces ellos van y miran en el Antiguo Testamento cuántas dispensaciones hay, hasta Daniel le cuentan las dispensaciones y ahora viene a hacer lo mismo y ellos concluyen que tantas dispensaciones, entonces ellos creen en ese tiempo de dispensacionalismo.
Es decir, épocas donde la ejecución de los últimos tiempos es todavía futura. O sea, no ha pasado todavía, va a llegar el futuro, donde sí va a pasar. La última es su postura, es parte de ya, pero todavía no. Es decir, ya está por suceder, ya Cristo llegó, entonces eso se enfoca. Cristo ya llegó, pero todavía no. Es decir, nosotros debemos vivir en la tensión de que ya está por suceder, pero que todavía no. Es decir, nosotros vamos a vivir en esa dependencia de Dios, diciendo, bueno, Señor, ya está por suceder, pero todavía no. Cuando tú lo digas, no cuando yo ponga la fecha, cuando yo diga, ¿cierto? Sino cuando tú lo digas y lo mejor es que nos prepara para estar cada día es en la expectativa de que hoy puede ser el día, mañana puede ser el día, ¿cierto? El día a día se vive, como la canción, Señor, ayúdame un día a la vez, a vivir un día a la vez. Entonces, esto pretende, es un replanteamiento de lo que es el dispensionalismo que se dio en los 80 y a través del lente de la atención escatológica que ve la primera venida de Cristo como la inauguración del reino de Dios y la segunda venida de Cristo en el futuro. Es decir, Cristo ya vino, pero nos prometió que volvería y estamos expectantes por eso y cada día lo esperamos. Así es, esta postura. Entonces, ahí están las cuatro posturas. Hay otras posturas más que están surgiendo y no sé si ustedes tienen alguna pregunta de lo que les he expuesto acá de esas posturas. No, pastor, lo único es ver la posibilidad de que comparta esa diapositiva por lo menos en el grupo, por favor. Yo les voy a enviar, yo quiero, esto es, mire, la idea mía es prácticamente es que podamos cambiar el pensamiento de la iglesia. No solamente que yo les enseñe a ustedes, sino que yo les doy estas diapositivas y que ustedes puedan también enseñar a la iglesia, ¿cierto? Y puedan enriquecer y sacar a la iglesia de muchas cosas que nosotros podemos creer y son peligrosas. Por eso Pablo nos decía y nos dice, ¿cierto? Tengan cuidado de sí mismos. Tengan cuidado de sí mismos. Entonces, yo se las voy a compartir. Preguntas, dudas, sugerencias, reclamos. Vamos a terminar entonces aquí. Señor, yo te doy muchas gracias, Padre, porque tú hoy nos llamas, Señor, a leer tu palabra, a leer y disfrutar, Señor, de tu palabra. Señor, gracias por la pregunta que nos haces. ¿Qué está escrito y cómo lees? Señor, y queremos saber leer tu palabra, Señor, pero no como este doctor de la ley que había interpretado esa palabra, rea solamente para el pueblo de Israel y no para sus enemigos, pero que tú desde el Levítico le estabas llamando a amar a sus enemigos. Señor, yo te pido que tú nos abras ese entendimiento para entender tu palabra y que pueda ser nuestra delicia, que podamos disfrutar y que este curso, Señor, este módulo no sea una carga, sino más bien sea un disfrute, Señor, disfrutar de tu palabra y predicar, Señor, de tu palabra, la preciosura de tu palabra que cambia nuestra mente, cambia nuestras vidas, cambia, Señor, nuestra sociedad. Señor, yo hoy bendigo a mis hermanos y pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos vivir expectantes cada día de tu regreso. Expectantes, Señor, y de vivir en santidad porque anhelamos, Señor, un día
estar cara a cara y adorarte, así como esos ángeles, así como esos ancianos, como los 24 ancianos, Señor, así como toda la corte celestial, Señor, postrada delante de ti, Señor, rindiéndote gloria, honra y adoración. Señor, gracias por este tiempo y bendecimos a nuestros hermanos y pedimos que tú les guardes, los protejas y les ayudes. Por Cristo nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén.